Conversamos ahora en CNN Prime con el expresidente de la Asociación de Bancos, Jorge Aguad. Señor Aguad, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Expresidente, ¿se convirtió usted en una figura incómoda o incomprendida dentro de sus propios pares? Yo creo que, felizmente, como lo he dicho siempre, tengo root conocido. Creo que mi trayectoria avala cualquier circunstancia especial y ese es mi gran capital, saber que puedo decir lo que creo. Su root conocido es, por ejemplo, ser cercano, simpatizante a la democracia cristiana, haber votado por la concertación. ¿Eso hoy incomoda a los gremios empresariales? Yo no sabría decirte eso exactamente, pero sí la diversidad lo incomoda. Yo creo que aquí hay un aporte que muy modestamente mi paso por 4 años en la Asociación de Bancos y del mundo gremial me permite aportar algo que lo pienso y por lo tanto puedo transmitirlo, en el sentido de que la sociedad moderna que es Chile hoy día requiere también una adecuación en el mundo gremial, de manera de que el grupo de dirigentes, todos muy distinguidos, capaces, que forman parte de las distintas directivas, no tengan todos una visión similar del país, porque eso hace que se acostumbre a una votación 100-0 y por lo tanto cualquiera divergencia o cualquiera persona que piense distinto está muy cerca de ser excluido. Y eso yo creo que fue una experiencia que yo la viví cuando dije que la reforma laboral era pro Chile. ¿Por qué? Y ese mismo momento, ya a los 2 días, ya estaba con posiciones de algunos consejeros que en definitiva decían: no podemos continuar con este señor que piensa así. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que las organizaciones gremiales tienen que hacer una actualización en el campo de la diversidad. ¿Por qué le molesta la diversidad a los empresarios, según dice usted? Porque yo creo que es un tema cultural, es un tema que en definitiva la sociedad chilena, que parte de una sociedad agrícola, era una sociedad muy jerárquica, era una sociedad que no era horizontal, era una sociedad donde la educación era muy baja. Y hoy día en que estamos, en que por el proceso educacional mismo se genera la diversidad, ese elemento de tener culturas tan distintas, propias también de la globalización, ha hecho de que se note más el tema. Yo no creo que es un tema de los últimos 5 años, los últimos 10 años, es un tema más largo. Pero dado que a eso se hace ahora más evidente, yo creo que el mundo del gremialismo empresarial se está quedando con una visión única de la sociedad. Y esa visión única de la sociedad, hoy día Eugenio Tironi lo decía en un artículo en el Mercurio, ¿no es cierto?, en esta discusión si esta es una crisis de la élite o es una crisis, ¿no es cierto?, de la sociedad, o si este es un tema que está con posiciones políticas o no. Yo creo que esto trasciende las posiciones políticas. O sea, en definitiva, la forma cultural de abordar el mundo de la empresa diciendo que es inversión más empleo, creo que está obsoleto. Yo creo que en definitiva, si no, las empresas y los gremios no abordan el grupo de públicos nuevos que hay, mirando la empresa, yo creo que en definitiva se van a perder oportunidades. Soy muy optimista de Chile, soy muy optimista que la situación económica está sana y creo que hay una enfermedad en el mundo de la política. Entre las enfermedades que hay en el mundo de la política está el tema del financiamiento. ¿Qué han buscado los empresarios cuando han financiado, ya no solo de manera regular, sino también de manera irregular o a veces derechamente ilegal? Yo no me voy a referir a los casos del financiamiento irregular porque creo que eso sigue su camino. Pero en el caso de financiamiento habitual de la política, no nos olvidemos que hasta el 2003 las prácticas eran habituales y normales. La política existe, es un bien público, es un bien social. ¿Quién lo financia? Hasta esa época nadie podía ni siquiera insinuar que hubiera financiamiento público. Hoy día estamos llegando a que es un bien público y necesita financiamiento público. Así cambian las sociedades. Y esa es mi voz de alerta que yo he dicho. Así están cambiando tanto las cosas
que los empresarios hoy día van a tener la gran oportunidad de no preocuparse de financiar la política. Yo creo que yo lo veo así. Es una gran oportunidad de esta sociedad moderna que es Chile, que hoy día con el nivel de ingresos que tiene, dice, mire, hoy día, señores, Chile puede financiar la política como bien público. Hace 30 años eso no se podría decir. ¿El hecho de que los empresarios estuvieran a cargo de financiar la política en la práctica les ha dado un poder especial sobre las autoridades y sobre la política en Chile? No, más que darle un poder especial, yo lo pongo al revés. La sociedad los obligó a los empresarios a financiar la política. Porque si no se quería que la financiara el presupuesto nacional, ¿quién la iba a financiar? Iba a llegar como manada esta cosa para poner las palomitas, para poner los avisos en los diarios, para poner todos los sistemas de comunicación. O sea, por exclusión, se excluyó de las cosas públicas la política. Tenía que caer en el sector privado. Pero es evidente que eso es lo mismo que el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad, ¿no es cierto?, ha hecho que fíjense ustedes bien cómo rebotan las cosas. El principio de subsidiariedad ha hecho que los empresarios hoy día tengan responsabilidades sociales. Pero cuando se dice, las empresas, el Estado no puede preocuparse de todas estas cosas, la electricidad la tiene que hacer una empresa privada, el agua la tiene que hacer una empresa privada, pero no es solo dar agua y electricidad, sino que tienen que preocuparse de los temas ambientales y los temas sociales, que significa ser empresario del agua y ser empresario de la luz. Así cambian las cosas. Y por eso es que es apasionante la oportunidad que tiene Chile. Esta es una sociedad que se está transparentando, que se está haciendo moderna, en que los empresarios tienen que darse cuenta que se sacaron el bulto y el problema de la política, pero tienen que asumir el problema ambiental y el problema social. Así cambian las cosas. Hoy accionistas minoritarios están presentando una querella, están presentando querellas de hecho contra directorios de 8 empresas, entre ellos LAN, por el hecho de haber hecho aportes legales a la política, diciendo que eso iba en desmedro de los accionistas minoritarios que no fueron informados de esa decisión. Los aportes legales a la política cumplieron con la ley que estaba vigente. Punto. El punto es, ¿qué beneficio representó para... Perdón, déjeme plantear la pregunta. ¿Qué beneficio representó para los accionistas minoritarios? Porque lo que ellos dicen justamente es que no tuvo ningún beneficio para ellos. No me cabe duda que pueden interpretarlo así, pero resulta que los países se eligen tienen una constitución y tienen leyes. Y la ley pública que regía decía, miren, la política no la financia el presupuesto nacional. La política la tienen que financiar los privados. Y los privados la tienen que financiar con estos aportes que pueden hacer las empresas. Pero no pueden hacer las empresas. La ley no obliga a la empresa a hacer. Le preguntaron a los accionistas minoritarios. Pero por eso que de esa forma estamos diciendo que los hechos son la mejor demostración cuando tienen que cambiarse las cosas. Y tienen que cambiarse las cosas como están cambiando ahora. No hay más aporte a las empresas y se acepta el aporte público para las campañas políticas. Eso, si yo recuerdo, el año 90, alguien hubiera dicho algo, o el año 2003, financiamiento público para la política, le hubieran dicho que estaba loco. Señor Aguad, ¿cómo se dicho que estaba loco, desusado. ¿Cómo se llega, en lo que hablábamos al principio, de este empresariado más bien cerrado en términos políticos, en términos ideológicos, pero también vemos que en general era bastante transversal a la hora de repartir financiamiento? ¿Cómo se entiende esa diferencia entre un empresariado tal vez muy uniforme ideológicamente, pero que al parecer en temas de financiamiento sí era bastante transversal? A lo mejor en términos de, si lo interpretamos en el mejor sentido de las cosas, estaba el origen, la semilla de que la política es un bien público. Y ellos entendían, ¿no es cierto?, que ese bien público tenía que tener financiamiento todo. Pero yo les vuelvo a decir, las conversaciones que en esa época pude haber tenido con personas que cuando se le hablaba del financiamiento público de la política era prácticamente un enajenado mental. Entonces, así está cambiando el mundo, así está cambiando la diversidad y ese es mi único aporte. Que nos preocupemos que efectivamente esta diversidad nos haga crecer. Pero fue cambiando también en términos de que al comienzo de la democracia el financiamiento iba particularmente para la derecha y luego eso se fue haciendo más transversal y los empresarios se fueron abriendo más también a hacer aportes a la concertación. Puede ser, y no se olviden que hay empresas globales también, entonces eso también produce una realidad nueva, ¿ya? Pero en definitiva, la sociedad chilena ha aceptado hoy día de que la política es un bien público, más allá de cualquier contingencia que estemos viviendo, y eso le hace bien a la democracia, le hace bien a la inclusión y nos hace bien a todos. Que aceptemos que así como tenemos consumo de cosas de mejor calidad,
también tenemos que tener intangibles de mejor calidad. Y esa es la gran apuesta que está haciendo Chile. ¿No había un intento de comprar influencia y no solamente un entendimiento de que la política era un bien público? ¿No había un intento de favorecer sus propias posiciones en los empresarios a través del financiamiento? Yo he aprendido a quedarme con la sustancia, como se dice hoy día, no se vende el durazno, sino que se vende el cuesco. O sea, hoy día todo está en el origen de las cosas y en preocuparse de cómo es ese cuesco. Y yo creo que el cuesco significa que la sociedad chilena tiene valores distintos, que se dio cuenta que la política, por mucho que se critique, es un bien que tiene que tener otro estatus. Y otro estatus significa que tenga que tener transparencia, que tenga que tener probidad, y el origen de sus fondos es de todos los chilenos. En definitiva, hemos pasado del financiamiento, como usted me dice, de la política de los poderosos para los poderosos, a un financiamiento de todos para todos. Jorge, y yo creo que ese financiamiento de todos para todos nos va a hacer re bien a todos. Y ese es el efecto que yo he tratado de mostrar con mi argumento. Jorge Aguad, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Prime. Buenas noches. Hacemos una pausa y ya regresamos.